Ya te ves. Bueno, nosotros somos el equipo 4. Vamos a presentar el 4.1 de la unidad 4. Nuestros integrantes somos Eduardo Miguel López, Ricardo Guerrero Prieto, María Fernanda Sánchez, Luis Enrique Callejas y su servidor Juan Pablo Espuru Guevara. Vamos a implementar archivos y la aplicación de proyectos aplica métodos de ordenamiento, búsqueda y recuperación de datos en memoria principal y secundaria. La exposición somos el equipo 4, discos duros dañados y destruidos, sistema de archivos dañados y corruptos. Discos duros dañados o destruidos. Te hace tomar medidas de prevención o realizar copias de seguridad. Que un disco duro falle y perdamos perder información valiosa dentro de las posibilidades del día a día, ya que el disco puede sufrir accidentes, errores de diversas índole, que tiene una determinada vida útil o algo tan básico como borrar por accidente un determinado archivo. Cuando un disco duro no está reconocido por nuestro sistema operativo, hace ruidos extraños o directamente aparece muerto. ¿Cómo recuperar la información que contiene específicamente si el personal del trabajo y no tenemos copia de seguridad? Es una necesidad. Hay software, algunas comprobaciones que nos pueden ser de mucha ayuda para conocer la situación de lo que nos enfrentamos y poder actuar de las consecuencias para recuperar la información perdida en un disco duro. ¿Qué quiere decir esto? Que no te puedes solo validar con el disco duro y pensar que la información no se borra. Siempre hay que tener un pequeño respaldo, ya sea en la nube, ya sea con aplicaciones, para poder estar, cuando le pase algo a tu disco duro, no tengas así, ya perdimos toda la información. Tengas un respaldo, tengas algo, porque el disco duro pues puede fallar, tiene una vida útil. Entonces siempre es bueno tener un respaldo, ya sea personal o por empresas. Tipos de fallo de un disco duro y cómo reconocerlos. Que el fallo de disco duro sea físico, electrónico o lógico software para determinar que podamos solucionar nosotros mismos y la cantidad de información que podrá recuperar. Los fallos físicos de los discos duros suelen requerir la intervención de empresas especializadas con un costo alto para el usuario doméstico. En todo caso, el disco duro ya no se podrá usar más con seguridad. Si logramos que un disco duro con falla física funcione un tiempo, lo único que debemos hacer es realizar un clonado para tratar de recuperar la información en la copia y no en el disco duro, en el dañado. O sea, volvemos a lo mismo, es bueno tener las cosas guardadas ya que hay muchos fallos, ya sean electrónicos, que porque le dio un corto, se quemó algo, que tal vez son cosas que se puedan reparar, pero ya no queda como totalmente el disco duro como para tenerlo. O sea, que digas, ya tengo la seguridad de que siempre funciona y no me va a fallar. Entonces siempre hay que tener una copia de seguridad. Bueno, entonces vamos a ir con reparar un disco duro que falla o da errores. A la hora de tratar de recuperar información de un disco duro averiado, la mejor de las situaciones es que el daño no sea físico o ésta solo haya provocado sectores defectuosos, sino lógicos. Los motivos pueden ser numerosos. Un formato no predeterminado de corrupción de ficheros, borrados de determinados documentos o incluso algunos virus. En muchos de estos casos, el usuario no ayuda de software específico puede recuperar todo o parte de la información. O sea, que si el disco duro es un error de software, es un error que no haya sido como electrónico, que no haya sido un daño, que no haya sufrido un daño el disco duro como tal físico, podamos recuperar la información por medio de una aplicación, de un software que nos va a ayudar a entrar al disco duro y checar si está la información de ese disco que queramos recuperar.
Bueno, por mí fue todo. Ahora los dejo con mi compañera Fernanda, que se va a presentar. Muchas gracias. Voy a continuar con esta exposición. Mi nombre es María Fernanda Sánchez Lupercio y esta diapositiva habla más que nada de si nuestro disco tiene sectores defectuosos, deberemos actuar lo antes posible para que la información que podamos recuperar sea la mayor posible. Dice, si el error es por sectores defectuosos que pueden venir provocando por desgarración del propio disco duro o por fallos del cabezal puntuales. El disco duro será accesible parcialmente y la actuación deberá hacerse inmediata para evitar que el problema se vaya agravando. Este es más que, bueno, aquí habla más que nada de los fallos. En caso de que sea un error del disco duro o por fallos de la cabeza puntuales, pues se muestra más que nada, bueno, se dice más que nada cómo debemos actuar en caso de que pase esto. La imagen que está del lado derecho muestra más que nada bueno, cómo se hace esta ejecución. Next. Bueno, dice aquí, lo primero a realizar para el sistema operativo, dice arrancar y pensamos que hay errores en los sectores. Sería un diagnóstico del disco duro, lo cual podemos realizar con la propia función incluida en Windows para comprobar si hay errores del disco o herramientas gratuitas como Crystal Info, que es bastante completa. El otro sería, si usamos las herramientas de Windows desde ella misma, podemos aplicar ya soluciones que nos propone la misma. Entre ellas está SK, que nos permite realizar un escaneo y reparación del disco simple por comandos. Bueno, en terminal escribimos eso que está ahí, sustituyendo la letra X por la unidad lógica que queremos reparar. Podemos usar también el comando R en vez de F para descartar sectores defectuosos y recuperar la información. Estos son algunos pasos de cómo se puede recuperar la información. Un disco duro con sectores defectuosos, incluso reparado, deja de ser fiable para almacén de información que no queremos perder. Dice, si con esta acción no queda solucionado el problema, podemos recurrir a software especializado en reparar sectores dañados como HDD Regenerador, que trabaja en los sectores con fallos de magnetización. Bueno, una vez acabado el proceso de recuperación, llega la hora de realizar un clonado del disco duro para iniciar la recuperación de la información de esa unidad. Bueno, si estos métodos no funcionan, hay que recurrir a métodos más agresivos como el formateo a bajo de nivel, que nos proporciona herramientas como HDD, LLF o Lowell. En casos, la información ya no será recuperable, pero podremos obtener una unidad de disco duro, donde, aislando los sectores defectuosos en una partición, poder darle un uso no esencial, pues será cuestión de tiempo que el disco duro para volver a fallar. Bueno, estos pasos se realizan en caso de que haya, como dije anteriormente, un fallo ya sea en el disco duro o en un fallo en la cabeza. Ya. Eso fue todo de mi parte y continuamos con mi compañero Eduardo. Mi nombre es Eduardo Miguel López Flores y mi parte de la presentación es cómo recuperar archivos borrados. Lo más sencillo en trabajar con un disco duro donde queremos recuperar información es que podamos usar determinado software para rescatar imágenes, datos o documentos que hemos perdido por corrupción de ficheros, formateo o borrado de archivos por accidente. Lo mismo se aplica para las tarjetas de memoria o discos USB de forma general. Para recuperar un archivo borrado de un disco duro, el tiempo que pasa desde que lo eliminamos es clave para tener éxito en la recuperación. Trata de salvarlo en cuanto puedas. Cuando un archivo se borra de un disco duro, en realidad lo que ocurre es que el sistema operativo recibe la información
de que este espacio que antes o que era ocupado por una imagen o documento está libre de nuevo para ser utilizado. Por lo tanto, hay información que se mantiene físicamente y hay bastantes probabilidades de que podamos recuperarla de forma sencilla. Lo más importante al tratar de recuperar la información borrada de un disco duro es hacerlo lo antes posible, ya que tanto nosotros mismos como el propósito del sistema operativo podría ocupar ese espacio con nueva información en cualquier momento y hacer más complejo y costoso tratar de recuperarlo. Si el documento a recuperar es de suma importancia, lo mejor es desconectar el disco duro y usarlo como esclavo en otro ordenador para evitar que el sistema operativo lo use más allá de lo necesario. Si podemos, debemos ejecutar el software de recuperación desde la unidad diferente de la que tratamos de analizar en busca del archivo borrado. Y aquí, pues, como dice, uno de los programas más sencillos e intuitivos para recuperar los archivos borrados es Recuba, File Recovery o Pandora Recovery. Todos ellos se realizan en búsqueda de archivos borrados en los que podemos reconocer el estado, si son recuperables o no. Básicamente, podemos utilizar estos programas para recuperar los archivos que eventualmente habíamos borrado, o saber en caso de que se hayan borrado, tener la oportunidad de recuperar a sí mismos. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Ricardo Guerrero Prieto y es mi parte de sistema de archivo dañado o corrupto. Es muy probable que alguna vez al intentar eliminar un archivo aparece una notificación advirtiendo que el archivo está corrupto o dañado. Hay archivos en los que faltan datos o están dañados y los distintos programas y aplicaciones no lo pueden leer. Hay métodos o sistemas que reparan los archivos corruptos o los eliminan. Si no es capaz de abrirlos de la forma habitual, un fallo en el sistema o un defecto del software puede hacer que el archivo se quede corrupto o dañado. Puede deberse a un software externo o cualquier tipo de virus o malware o simplemente un problema temporal. ¿Por qué sucede? Cuando un archivo está corrupto se debe a un problema de escritura, lectura o procesos de sí mismo, con cambios no interconectados. En los datos originales, ¿por qué sucede? Porque puede que haya ocurrido algo en el proceso en el que se estaba manipulando. Por ejemplo, se ha ido la luz o se ha desconectado el sistema sin previo aviso. Cuando el ordenador se apaga de forma inesperada, si se está transfiriendo un archivo y se interrumpe, esto hace que se copie o corte con pérdida de información. También puede que haya daños en los archivos cuando se guarda en un dispositivo USB, que puede estar desconectado pero abierto en Windows. Un ejemplo sería fácilmente, estamos haciendo un documento de Word y en ese momento, por una extraña razón, XY, quitamos la memoria y el documento de Word está abierto utilizándolo y se va a quedar con un error. Es más probable que se quede con un error que se quede guardado como antes estaba. ¿Cómo evitar que se dañe? En caso de los archivos que están corruptos por virus en el ordenador, puedes tener un buen antivirus que sea capaz de evitar esto y que esto pueda ocurrir. Podemos evitarlo en lugar de reparar archivos dañados o borrarlos simplemente. También una de las mejores opciones es apostar por el sistema de la nube, que nos permite recuperar versiones anteriores. En caso de dañarse, podríamos volver atrás y recuperar el archivo original, sin ningún problema, ningún proceso o complejo. Además, también podemos sincronizar copias de seguridad automáticas que tendremos siempre ahí en caso que perdemos la versión local. Pues simplemente hay muchas formas de recuperar un archivo y también hay muchas formas de dañarlo. Pero mientras que tengamos guardado en la nube, tenemos una buena capacidad de memoria y que también nuestro disco duro no esté dañado, para que nos afecte aún más la recuperación del archivo, no tengamos ningún problema. Eso sería todo de mi parte y seguiré a mi siguiente compañero.
Bien, mi nombre es Luis Enrique Callejas Estrada y seguimos con la presentación. Para reparar archivos dañados del sistema, nos dice que si lo que estás buscando es reparar algún archivo del sistema, puedes hacerlo rápidamente sin necesidad de instalar ningún tipo de software de terceros. Es posible que quieras borrar algún archivo o que esté dañado y que Windows no funcione correctamente. En este caso, solo tenemos que seguir unos pasos para recuperarlo desde la consola y utilizando un comando. Lo primero que debemos hacer es abrir una ventana de símbolo del sistema. Para ello, puedes buscar en símbolo de sistema y hacer clic en el botón derecho y elegir la opción de ejecutar como administrador para que se abra la versión que quieras. Bien, en esta diapositiva tenemos la ventana que se nos va a abrir en el lado izquierdo y es donde vamos a escribir un comando. Este comando sería escribiendo sfc /scan now. Un comando que se encarga de buscar en todo el sistema si hay un archivo dañado en el disco duro. Una vez que hayas escrito el comando y pulsar la tecla de Enter, empezará un examen que irá comprobando si hay algún tipo de archivo dañado que se pueda reparar. Un proceso que tardará unos minutos y veremos el porcentaje en la pantalla. No tendrás que hacer nada más. El comando sfc /scan now se encarga de examinar todos los archivos del sistema y repararlos si estos archivos están dañados por una copia en la caché. Una vez que termine, podrá aparecer distintos mensajes que te indiquen si has solucionado o no el problema, o si hay alguna infracción o no. Bien, pues esta sería toda la presentación por parte del equipo. Espero no quede ninguna duda de lo de las memorias. Y pues sería todo de nuestra parte.